Hola, ¿qué tal hermanos y amigos que nos ven o nos escuchan por nuestra plataforma? En esta ocasión quiero presentar al hermano seguidor de Jesucristo Nelson Bustillos, autor del Centro de Enseñanzas y Estudios Bíblicos Logos. Muchas gracias, Alejandra. Es un placer compartir contigo este espacio de tiempo. Y quería comenzar preguntándote, ¿cómo te has preparado para esto? ¿Has asistido alguna vez a algún instituto bíblico? En realidad no, Alejandra, no he asistido a ningún instituto. Todo el conocimiento que he adquirido es porque Dios me lo ha dado. Ok, entiendo. Eso es una gran bendición. ¿Y has leído la Biblia completamente? Porque supongo que para llevar a cabo estudios completos de toda la Biblia, se la tiene que haber leído desde el Génesis hasta el Apocalipsis, ¿no? Si te soy sincero, Alejandra, no. Completo no. Por ejemplo, los que son los libros poéticos como los Salmos o los Cantares, en verdad no han sido objetos de mi estudio, aunque eso no quiere decir que nunca haya leído algún salmo o haya hojeado el libro de los Cantares. Entiendo. Pero como te dije, no son objetos de mi estudio solo aquellos que guardan relación con alguna profecía mesiánica. Ok, entiendo perfectamente tu posición. Y en cuanto a la creencia que profesas, ¿te consideras un cristiano protestante? En mi opinión particular, creo que la palabra protestante, para referirse en la actualidad a los que profesan el Evangelio, llámense cristianos evangélicos, no viene al caso. Tenemos que recordar que esa fue la palabra que utilizaron los cristianos católicos para referirse a Martín Lutero y a sus seguidores en el siglo XVI. Todo ello debido a que Martín Lutero exigía a la cabeza de la Iglesia Católica en ese tiempo, que si mal no recuerdo el Papa era León X. Él exigía reformas urgentes a la doctrina católica, lo cual plasmó en sus 95 tesis. Quiere decir que de ahí proviene la famosa palabra protestante. Así es, Alejandra. No es que Martín y sus seguidores se hayan autoproclamado protestantes, sino que así fueron llamados prácticamente por sus enemigos de la fe. A ellos les cuadraba mejor que se les llamara reformadores en lugar de protestantes, por lo cual también se hizo muy popular que a las 95 tesis presentadas por Martín Lutero en la iglesia llamada la Iglesia de Todos los Santos de Wittenberg en Alemania, se les llamara la Reforma Protestante, pero por eso también se les llamó reformadores. Interesante saber todas estas cosas, hermano Nelson, y sobre todo el origen de estos nombres. Pero entonces usted quiere decir que no está de acuerdo en que en la actualidad se le denomine a los evangélicos como protestantes, ¿verdad? No debería. Te voy a poner un ejemplo sencillo. Cuando alguien protesta contra algo es porque pertenece a su entorno. Lutero fue un monje agustino que es una orden católica creada por la Iglesia Católica. Martín tenía todo el derecho a protestar como católico que era, porque consideraba que su iglesia se estaba alejando de la verdadera esencia del cristianismo, impuesto por Jesús y bajo el fundamento de los apóstoles. Un momento, disculpe que lo ataje, hermano Nelson. ¿Dejó de ser católico Martín Lutero? La pregunta es porque sería bueno que conociéramos un poco acerca del final de este precursor de las ramas denominadas protestantes. Bueno, según la tradición. Martín Lutero no fundó el luteranismo, sino sus seguidores, y eso que a pesar de que él exigió que no se utilizara su nombre con fines religiosos. Él no quería levantar una iglesia con un nombre diferente que no fuese llamada cristiana, como la fundada en tiempo de los apóstoles, Pero luego de su muerte, sus seguidores, haciendo caso omiso de sus exigencias, levantaron los cimientos de la iglesia luterana. Pero Martín, aunque había sido expulsado de la iglesia católica y aunque odiaba a muerte hasta los últimos días al Papa, murió siendo un protestante católico. ¿Protestante católico, dice? Por supuesto, porque no había otro ramo cristiano en ese entonces donde Lutero pudiese acudir. Por lo menos no hay indicios de que haya existido otra iglesia cristiana que no fuese la católica para ese entonces. Entonces mi pregunta es, ¿por qué se le sigue llamando iglesias evangélicas protestantes a estas alturas? El término evangélicas para referirse a estas iglesias reformadas protestantes es aún más moderno, ya que tiene su origen en el primer gran despertar de la iglesia en el siglo XVIII. En el buen sentido de la palabra, Alejandra, si tú te autodenominas protestante, quiere decir que aún perteneces a la iglesia católica y que no estás de acuerdo con tus jefes. No se puede protestar contra algo al cual no perteneces. Mira, Alejandro, te voy a poner un ejemplo.
Si tú trabajas para una empresa, tienes derechos a protestar o a realizar reclamos contra dicha empresa, pero en cambio no puedes hacer ningún reclamo contra una empresa diferente a la cual no perteneces, ya que una protesta laboral generalmente son para mejoras en tus condiciones de trabajo. Si la protesta de Martín Lutero en aquel tiempo fue contra la Iglesia Católica, era porque era un monje agustino, pues, la redundancia, que estaba muy activo en su trabajo como monje, pero que veía cómo la magistratura de su iglesia se equivocaba con las indulgencias y algunas otras cosas más. En la actualidad no podemos ser denominados como iglesia protestante porque ya hemos salido de la Iglesia Católica, y lo digo en plural porque en este momento existen muchas iglesias denominadas así. Y como no pertenecemos a esta rama cristiana, no les rendimos cuenta porque no es parte de nuestro entorno. Si salimos del mundo, nada podemos protestar contra el mundo. De igual manera, no podemos protestar contra el catolicismo. Los que protestan lo hacen contra un ente superior. Y si somos una iglesia verdaderamente cristiana, solo podríamos protestar contra la cabeza de la iglesia cristiana, lo cual es Cristo. Pero Cristo es perfecto. Entonces, ¿cómo podríamos nosotros protestar contra Él? Por eso yo no me considero protestante, sino cristiano, que significa discípulo de Cristo, como bien se dice en el libro de los Hechos, capítulo 11, verso 26. Es interesante saber todas estas cosas, porque muchos cristianos evangélicos desconocen de estos orígenes, del por qué se les llama iglesias protestantes o reformadas. Bueno, le damos gracias a nuestro hermano Nelson Bustillo por darnos esta breve enseñanza. Gracias a ti, Alejandra, por cederme este espacio. Gracias. Y recuerden, si quieres aprender un poco más acerca de los misterios de Dios, no dudes en seguir nuestras redes sociales. Nos puedes encontrar en Facebook como Teología Bíblica Logos, en YouTube como Estudios Bíblicos Logos y en Instagram como Biblia Logos. Chao, se les quiere.